Bueno muchachos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro módulo de etiquetas. Si bien recuerdan, en el módulo pasado cortamos nuestra temática en los dos primeros elementos de etiquetas. Déjenme un momento, yo siempre tengo que acomodar este elemento. Ok. La vez pasada, recuerden que esta presentación de Prezi está disponible para todo el grupo en el link de cada publicación. La idea es que ustedes también puedan explorar esta presentación cuando tengan algún tipo de duda al nivel de la temática. Recuerden que esta es pues la primera parte, estamos en la parte de etiquetas y recuerden que ya habíamos visto que en las etiquetas HTML cuál era su estructura como tal y habíamos entrado a esta parte que eran los tipos de etiqueta. Vamos a ingresar y habíamos hablado ya una parte a nivel de lo que eran las etiquetas globales, las etiquetas contenedores, ¿sí? Y habíamos dejado el tema hasta ahí para que ustedes fueran afianzando un poco más esos conocimientos, esas dos primeras etapas a nivel de lo que son las etiquetas. Recuerden, etiquetas globales, que son las etiquetas HTML, la etiqueta head, cabecera, la etiqueta body, cuerpo, y obviamente sus respectivas etiquetas de cierre. También teníamos lo que eran las etiquetas div, recuerden div y de div class. Ustedes recuerden que pueden volver aquí a la presentación cuando tengan algún tipo de duda. Y vamos a entrar a este nuevo elemento que eran las etiquetas, valga la redundancia, las etiquetas de elementos. Recuerden que para todas esas funciones que vamos a implementar en nuestra página web es necesario que todos esos elementos tengan claridad a nivel de estructura, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una lista de una serie de etiquetas que sería bueno que ustedes vayan comenzando a asimilar, que vayan comenzando a entender rápidamente, para que posteriormente, cuando empecemos con nuestros ejercicios de sintaxis de código, de escritura de código, pues ya tengan un poco más de bases ya afianzadas a nivel de lo que es la sintaxis de código HTML y estas etiquetas elementos, como les digo. Entonces vamos a ingresar, entramos a nuestras etiquetas elementos y tenemos acá un texto en nuestra presentación que dice: en esta imagen explicaremos las diferentes etiquetas básicas que debemos conocer para iniciar nuestra programación en HTML. Como bien dice, esta imagen va a explicar las etiquetas básicas, unas etiquetas a nivel de diferentes funciones que ustedes van a tener que trabajar durante los procesos de creación de sus páginas, ¿cierto? Básicamente elementos de imagen, de texto, contenedores, links, vínculos, incrustación de videos, perdón, y ese tipo de objetos que estructuran nuestra página web. Bueno, continúo. Cada etiqueta está explicada brevemente y se muestra su estructura para mayor claridad. En lo que vamos a ver ahorita, para ser un poco más práctico y ser un poco, ustedes también vayan asimilando un poco la visualización de lo que es el código HTML, la imagen que ustedes ven aquí, ya la vamos a ver a profundidad, tiene toda la lista de nuestras etiquetas elementos, ¿cierto? Las etiquetas con las que ustedes van a empezar a trabajar y a distinguir. Y lo quise hacer de esa misma manera para que ustedes también vayan asimilando un poco cómo es que se ve el código, cómo es que se escribe el código, ¿cierto? Entonces ahí van a ver, notar una parte de lo que decimos acá, que cada etiqueta está explicada brevemente, se refiere pues a unas líneas de comentarios que se manejan. Hay una estructura para manejar comentarios dentro de HTML, explicando qué hace cada etiqueta puntualmente, ¿cierto? Entonces pues esa imagen también se las voy a compartir en el link para que la tengan también a disposición y puedan, digamos, investigar y retroalimentar un poco si no recuerdan en algún momento qué tipo de etiqueta es la que necesitan. Recuerden que todas estas etiquetas son las etiquetas básicas iniciales, ¿sí? Para que empiecen ustedes ya a defenderse y a comprender un poco el código HTML. Bueno, aquí, recuerden memorizar estos elementos para comenzar a dominar la programación de la estructura inicial. Como les digo, estas etiquetas son las que ustedes van a ver con mayor frecuencia inicialmente, con la cual pueden empezar a trabajar sus respectivas páginas web. La idea es que lo empecemos a hacer progresivamente y eso lo vamos a ver, digamos, en nuestras próximas clases, elemento por elemento, ¿sí? Primero vamos a ingresar imágenes, después vamos a ingresar textos, después vamos a manipular los contenedores a nivel de márgenes y así sucesivamente. Recuerden que la idea es que cuando ustedes comiencen a hacer ese ejercicio tengan claro cuál es el objetivo puntual de lo que quieren modificar y de lo que quieren hacer, y obviamente preparar el material necesario para ello, ¿sí? Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a entrar entonces a nuestra imagen. Tenemos la imagen aquí, le voy a dar clic y aquí nos acercamos a nuestra primera
etapa de lo que son las etiquetas elementos, ¿cierto? Como les dije, tenemos acá un tipo de etiqueta. Recuerden la estructura, eso ya está claro desde la parte anterior, que una etiqueta es todo lo que está encerrado dentro de nuestros símbolos mayor que, menor que, y como tal. Entonces acá miren que inicia nuestro documento. Obviamente esto solo es a nivel de explicación de etiquetas. Tenemos nuestra etiqueta HTML, ¿sí? Y acá abajo tenemos un comentario. Miren cómo es una estructura de un comentario también, para que lo vayan teniendo en cuenta. La estructura de un comentario, miren estos símbolos que están usando acá al inicio, y miren los símbolos que usa al final, y miren que él queda de un tono gris, ¿sí? Eso se llaman comentarios. Hay formas de hacer comentarios para el código HTML y es de esta manera, y esos comentarios nos van a servir a futuro, digamos, para anexarlos a los lados de las etiquetas en algún momento, para saber qué es lo que está haciendo esa etiqueta en nuestra página, ¿sí? Entonces es un recurso que inicialmente les puede funcionar. Igual muchos de los ejercicios que yo les planteo, suelo tratar de manejarles esos comentarios para que tengan ustedes claro de dónde ubicar algún elemento en particular a la hora de lo que lo vayan a modificar. Bueno, continuamos entonces acá. Tenemos la etiqueta HTML, que es la etiqueta que abre nuestro documento, eso ya está claro. Lo vimos en lo que eran las etiquetas básicas, ¿sí? Nuestra etiqueta head, acá tenemos una descripción. Etiqueta head, esta etiqueta es la que abre mi documento head. Aquí se vinculan algunos elementos que son necesarios para el funcionamiento correcto de mi página, así como elementos de metadata, ¿sí? Recuerden que ahí va a ir vinculado lo que es nuestra hoja de estilos, va a ir un vínculo a nivel de lo que es el Fab Icon y una serie de cosas que nos va a permitir a nuestra página funcionar de manera más óptima, ¿sí? Pero entonces cuando lleguemos a ese punto también lo vamos a profundizar. Por ahora estamos viendo las etiquetas, ¿sí? Tenemos nuestra method charset UTF-8, ¿sí? Y acá tenemos que su definición. UTF corresponde a las siglas de formato de transferencia, formato de transformación Unicode en inglés, obviamente está escrito en inglés, y el número 8 a los bits. Este formato es considerado el más idóneo para web e email. Este formato de codificación permite codificar cualquiera de los miles de caracteres Unicode. Recuerden que a todo lo que trabajamos en digital solemos trabajarlo a nivel de 8 bits. Recuerden que está 8 bits, 16 bits, 32 bits. Eso depende un poco también de las características del tipo de formato. Recuerden que lo que es diseño web es netamente digital, entonces con 8 bits es más que suficiente, digamos, para trabajar la parte a nivel de web, ¿sí? Pero entonces ese UTF es un elemento de codificación básicamente. Continuamos, entonces tenemos nuestra etiqueta title, ¿sí? Recuerden que esta etiqueta title es la que va a encerrar nuestro nombre y es el nombre que aparece en la pestaña del navegador. Esa pestaña, cuando ustedes miran, va acompañada de un iconito, ¿sí? Suele ir acompañada de un iconito. Ahorita si pueden mirar en sus diferentes navegadores, sea Mozilla, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, todos tienen una forma de trabajar, digamos, esas pestañas y de su respectivo nombre. Entonces ese sería nuestra etiqueta title. El nombre que pongamos dentro de esa etiqueta es el que vamos a ver en la pestaña, ¿sí? Tenemos un elemento que se llama link href, ¿sí? Y si ustedes miran, él tiene como una dirección ahí a una carpeta CSS. Recuerden que nuestra carpeta CSS contiene el archivo valga la redundancia, CSS, la cascada de estilos, para modificar toda la parte a nivel de gráfica y de visualización de nuestra página, ¿sí? Entonces aquí es donde la estamos llamando, ¿cierto? Entonces acá tenemos una definición, link href, CSS, estilos generales. Entonces es la vinculación del archivo CSS. Y vamos a empezar a distinguir qué estructura tiene. Entonces miren acá rápidamente. Tiene un elemento, obviamente nuestro símbolo de etiqueta, con que abrimos las etiquetas, el símbolo menor que, y la palabra link. ¿Qué significa esa palabra link? Que el link es un vínculo, ¿sí? Que el link va a ser un elemento que estoy llamando a manera de archivo interno dentro de mi página, ¿cierto? Entonces es un vínculo. Posteriormente del link tenemos un espacio y dice href. ¿Qué es el href? El href, miren que acá dice, es la ubicación en carpeta del proyecto, ¿sí? Entonces recuerden que en la parte que vimos lo que era la administración de carpetas, teníamos una carpeta que se llama CSS y ahí tenemos un archivo
que también creamos en el momento en que vimos el módulo de creación de carpetas, que era el archivo estilos generales. Entonces, cuando hablamos del href, es la ubicación de ese archivo de estilos. En este caso, miren que acá ya me lo dice, css, carpeta css, slash, y el archivito que está dentro de él es estilosgenerales.css. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya me está llamando a ese archivo. Luego tiene este elemento que dice rel. ¿Y qué significa rel? Acá tenemos la definición. Rel es la relación que tiene con el documento, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que tiene ese archivo con mi documento HTML? Pues que es mi hoja de estilos, ¿cierto? Entonces acá por eso decimos que la relación, entre comillas, recuerden que el lenguaje de programación está en inglés, es un style sheet, una hoja de estilos. Esa es la relación que tiene ese archivo con mi HTML, ¿sí? Y posteriormente vemos este elemento que dice type. Y cuando hablamos de type, tenemos aquí la definición, es el tipo de entrada, el texto en lenguaje CSS, ¿cierto? Entonces en este tipo cuando hablamos de type, decimos que el archivo de hojas de estilo es un archivo de tipeo a nivel de texto, ¿sí? A nivel de sintaxis de código, que es un CSS, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya vimos la estructura de lo que es cómo llamar nuestro archivo de estilos dentro de nuestro archivo HTML. Recuerden que en ese archivo CSS se van a alojar todas las características de forma de mi página, desde el alto, el ancho, los bordes, las márgenes, el float, todo ese tipo de cosas que vamos a ver progresivamente. Y una vez termina este archivo, ¿sí? Recuerden que todo esto que está aquí como en este color gris, eso no iría dentro del código, esos son unos comentarios y en este caso los estoy usando para que ustedes sepan un poco qué es lo que tiene cada etiqueta, ¿sí? Entonces miramos acá y ya vemos que cerramos la etiqueta head, que es nuestra etiqueta básica. Entonces head abre aquí, tiene todo esto por dentro y cierra en esta parte inferior, ¿sí? Mira que acá dice se cierra cabecera. Aquí van otra serie de datos, de información que más adelante iremos anexando, ¿sí? Por ahora esto es lo que ustedes tienen que comenzar a identificar. Bueno, entonces seguimos, vamos a bajar un poco y entramos a nuestra segunda etiqueta. Recuerden nuestra segunda etiqueta básica, que es la etiqueta body, ¿sí? En la etiqueta body o cuerpo, acá tenemos una definición. Esta es la etiqueta que abre el cuerpo de la página y contiene los demás elementos, o sea, las demás etiquetas, y a nivel de contenedores y de elementos pues que componen la página, ¿sí? Entonces recuerden que la etiqueta body es una etiqueta de las etiquetas básicas que abre el cuerpo y es donde va a ir depositada toda la información que vamos a trabajar. Ahora bien, recuerdan lo que hablamos a nivel de las etiquetas contenedores. Acá ya tenemos una primera etiqueta contenedor. Y en este caso es nuestra etiqueta div class, ¿sí? Entonces tenemos un contenedor, ejemplo class. Acá iría el contenido para este espacio, ¿sí? Estas descripciones, la explicación de la etiqueta div class y div id, pues ya la vimos a partir de lo que era el módulo anterior, entonces revisen un poco también para que tengan claridad, ¿sí? También vimos pues cómo era su estructura. Igual repasémoslo un poco. Recuerden que los div class es un atributo grupal y un div id, pues este elemento id es un atributo identificador, ¿cierto? Con lo cual le estoy asignando un nombre único a mi contenedor. Obviamente div, el espacio, class, igual, comillas, el nombre que le asignamos al contenedor. Acá posteriormente iría algún tipo de contenido, sea imagen, sea texto, sea algún video u otro tipo de elemento. Ya más adelante se define eso. Y posteriormente se cierra el contenedor. De igual manera, la estructura del div contenedor, nombre del contenedor. Recuerden, estos nombres de los contenedores, por favor, no usen espacios. Si van a usar un espacio, recurran a este tipo de elemento como un guión bajo. No usen números como tal. Si van a hacer números, usen números en letras, pues uno, escribimos la palabra uno si es a nivel de números, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso y pongan nombres que ustedes identifiquen fácilmente a la hora de hacer esos contenedores. Se darán cuenta que cuando ustedes le asignan un nombre a un contenedor dentro de su diseño, su look gráfico a cada segmento que crearon, se van a manipular más fácil a la hora de programar, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Entonces
Vemos acá otro elemento nuevo, ¿sí? Que es la etiqueta para imágenes, y este es un elemento muy interesante. Este es el elemento con el que vamos a insertar nuestras imágenes a nivel de lo que es contenido, ¿sí? Recuerden que las imágenes pueden comportarse de dos maneras. Hay imágenes de tipo contenido, ¿sí? Que son las imágenes que van dentro de un contenedor a nivel, digamos, de información, o están las imágenes a nivel de background o de fondos, ¿cierto? Con lo cual entonces esas imágenes se usan de una manera diferente, se insertan de una manera diferente, se insertan por los lados de la hoja de estilos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que cuando yo tengo una imagen que va a ir dentro de un contenedor, porque es una imagen contenido, pues esa imagen va a ocupar el espacio dentro del contenedor, ¿cierto? Con lo cual si yo quiero poner otra cosa ahí adentro, pues esa imagen va a empujar ese otro contenido anexo, ¿cierto? Ahora bien, cuando se usa una imagen background, la imagen background sí es una imagen, como su nombre lo dice, está de fondo y el contenedor en sí está vacío, ¿sí? Puedo ponerle cualquier otro tipo de contenido, de texto, de otra imagen o algún video, y obviamente el fondo va a tener una textura, una imagen definida, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta cuál de los dos tipos de imagen ustedes van a usar, cuando son imágenes de fondo o cuando son imágenes contenido, ¿sí? En este caso está la etiqueta para las imágenes contenido. ¿Y cuál es esa estructura? Vamos a ver entonces un poco. Tenemos de nuevo nuestro símbolo menor que, porque se está abriendo una etiqueta. Y tenemos las letras IMG, ¿sí? Que son como las iniciales de imagen, ¿cierto? Posteriormente tenemos un espacio y tenemos la palabra CRC. ¿De dónde viene esa palabra CRC? Miren acá en la parte inferior dice search, ¿sí? Que es la ubicación, buscar, ¿cierto? Recuerden que search en inglés es buscar, entonces obviamente le estamos diciendo, vean, ábrame la etiqueta para imagen, por favor búsqueme la imagen, ¿en dónde? Igual, comillas, y esta es la ubicación, ¿cierto? Esta es la ubicación. Recuerden que tenemos una carpeta que se llama imágenes, pues obviamente acá no la está llamando, le está diciendo, tenemos una imagen, por favor queremos una imagen que la localice, que la busque en la carpeta imágenes, slash la imagen, el nombre de la imagen, en este caso mi técnica-logo.png, ¿sí? Entonces ahí ya nos está llamando la imagen y él acá nos da unas opciones de medida a nivel de lo que es el ancho y el alto, ¿sí? Ese ancho y alto, pues obviamente yo ya lo definí en el look gráfico, en el Photoshop, posteriormente saqué solo la imagen y la exporté o la guardé como tal con unas dimensiones específicas para que cuando la meta dentro de mi código, pues ajuste perfectamente dentro del contenedor, ¿sí? Entonces ya tenemos el alto y el ancho. Estos valores pues obviamente se pueden modificar desde el código. ¿Qué pasa? Que recuerden que si yo voy a mover el ancho, pues la idea es que la imagen se mueva proporcionalmente, entonces el alto también debería modificarse, ¿sí? Posteriormente, ¿qué vamos a ver? Vemos que acá nos dice un elemento alt. ¿Qué es el alt? Acá se los explico. Texto nombre alternativo para la imagen. A veces es necesario para cuestiones de validación. ¿Qué es el alt? El alt es netamente un nombre que yo le pongo a mi imagen simplemente para distinguirla, ¿sí? Entonces en este caso digamos que la imagen es el logo y yo le puse al texto alternativo que se llama logo principal. Sucede con cualquier tipo de imagen. Todas las imágenes tienen que tener un texto alternativo y este texto alternativo pues es conveniente que sea como algo que describa la imagen. Entonces, si subo una imagen de un perro, pues pongo que el texto alternativo es perrito, o French Poodle, o Rottweiler, ¿sí? O si subo una foto de, digamos, de un automóvil, porque mi página es de carros, pues lo ideal es que en la imagen el texto alternativo diga también Aston Martin, BMW, o carro 1, carro 2, ¿cierto? Entonces, el texto alternativo es muy importante. Hay veces que suelen dejarlo sin diligenciar, sin llenar, y obviamente, como les digo, esto es importante más adelante porque cuando publicamos nuestra página en internet, algunos datos son necesarios para el código HTML, obviamente para el servidor, digamos, para validar nuestros contenidos y él ya pueda llegar y definir un poco más, con más claridad lo que lleva la página, ¿cierto? Bueno, entonces hasta ahí les dejo la parte de qué es lo que son las imágenes, ¿sí? Venimos entonces
nuevo elemento. Entonces ya saben, esta es la etiqueta para imágenes, ¿sí? Y tenemos el elemento, en este caso, lo que son los vínculos, ¿sí? Vínculos o links, recuerden. Un vínculo o un link es, digamos, los botones. Los botones de mi página tienen un vínculo. Yo le doy clic y él me lleva ya sea a un espacio interno dentro de mi página o a otra página o a otro tipo de contenido, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es la estructura de etiquetas? Esta también es una etiqueta básica, obviamente. ¿Cuál es la estructura básica de esa etiqueta? De la etiqueta vínculo o links, ¿sí? Entonces, vamos a verla. Vemos acá en la línea 42, tenemos que se abre de nuevo nuestro símbolo menor que y tenemos la letra A, ¿sí? Esa letra A es la que me está definiendo. Mire, esta etiqueta es un vínculo. Esta etiqueta va a ser un botón, ¿sí? Posteriormente, entonces, ¿qué dice? De nuevo, aparece el href. Recuerdan que el href lo vimos en la parte anterior, en la parte superior, cuando estábamos llamando a nuestras hojas de estilos. ¿Y qué hacía nuestro href? Pues nuestro href es el atributo de ubicación, ¿sí? Del link o de la URL en este caso. ¿Por qué? Porque es un botón, ¿sí? Este botón, cuando yo le digo, mire, usted es una etiqueta botón, la etiqueta A. Y esa etiqueta A, por favor, usted botón, va a tener una ubicación, ¿sí? En este caso, esa ubicación va a ser un link, esa ubicación va a ser ese link. Entonces, esa etiqueta link, ¿cierto? O vínculo, estamos diciendo, vea, href, por favor, ¿cuál es la ubicación de ese link? Pues el link va a ser, en este caso, una dirección electrónica, una dirección de correo, perdón, de una página web. Entonces aquí tenemos, entre comillas, https://unitecnica.net/, se cierra, ¿cierto? Entonces ese es nuestro link, a esa parte, a esas estancias donde nos va a llevar nuestro botón o nuestro link. Recuerden que esta etiqueta link se la podemos asignar a algunos de los elementos dentro de nuestra página, sea una imagen o sea un texto, ¿cierto? Posteriormente, ¿qué tiene? Acá un elemento que dice target, ¿sí? Y ustedes saben que target es como objetivo, ¿sí? En este caso. Y el objetivo, pues tenemos igual, comillas, guión bajo, blank, ¿sí? Esto es una directriz en el código HTML. ¿Y qué significa target blank? Que cuando le demos clic a ese vínculo, ¿sí? O a ese botón, nos abra esa página, en este caso la página de Unitécnica, en una pestaña nueva, ¿cierto? Entonces esa pestaña nueva es la que nos va a definir, perdón, este elemento target es la que nos va a definir dónde se va a abrir esa nueva página, ¿cierto? Y obviamente pues hay otros elementos, está guión bajo self, ¿sí? Que son, digamos, que se abran en otras pestañas nuevas, en una página nueva, en fin, eso lo veremos a medida que vayamos haciendo botones cuando empecemos a programar. Acá iría el botón o el texto de imagen, como les dije, y obviamente nuestra etiqueta de cierre para cerrar los vínculos, ¿sí? Bueno, continuamos entonces, vamos a bajar un poco. Y acá tenemos nuestras etiquetas. A nivel de etiquetas, obviamente ustedes saben, acabamos de hablar de etiquetas vínculos, de etiquetas botones, y obviamente los botones, en este caso, funcionan como elementos que vamos a ver cuando programemos la página, que se llaman OL, la etiqueta OL, ¿sí? O la etiqueta UL, ¿sí? Miren que acá están las dos y voy a empezar por las OL. ¿Qué traduce la etiqueta OL? Ordered list o lista con orden, ¿cierto? Entonces, un elemento, cuando yo abro la etiqueta OL, estoy dando una directriz diciendo que los elementos que van a ir internamente van a ser unos elementos de lista y esa lista va a ser ordenada, con lo cual, si miramos en la parte interior, tengo tres ítems, ¿cierto? Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Y cada ítem de esos, si ustedes miran, ¿de qué va acompañado? De un LI. Y esa etiqueta LI, ¿qué es? Ese es un elemento de lista, ¿cierto? Entonces en este caso tengo el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Y posteriormente tienen su etiqueta de cierre cada una. Y después tenemos la etiqueta de cierre de OL, ¿sí? Entonces miren que aquí enmarqué dentro de mi etiqueta OL tres elementos de lista y en este caso como es una lista ordenada, pues esa lista ordenada se me va a autonumerar, ¿sí? Esa numeración es automática. ¿Por qué? Por la misma sentencia de esta etiqueta OL.
Ahora bien, existen los elementos UL, ¿sí? Que en este caso son los elementos unordered list o lista sin orden. Tiene la misma estructura de los OL, ¿sí? Tenemos la sentencia del OL, la etiqueta UL, perdón, y dentro de él pues tenemos otros 3 ítems, pero en este caso también están con LI, pero si ustedes detallan, ya mis elementos no tienen una numeración como tal, ¿cierto? Esa numeración varía porque, bueno, esos elementos OL varían porque, perdón un momento que se me salió aquí la diapositiva, estamos en los OL aquí. Los elementos UL, como lo estábamos hablando, son elementos de una lista sin orden. Entonces, como les venía diciendo, ustedes ven acá estos ítems ya no tienen numeración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la etiqueta UL ya me excluye esa numeración, por ende ya simplemente al inicio me pone un guión o un punto, con lo cual eso también, digamos, más adelante vemos cómo se le retiran porque algunos botones pues no se usan con esos elementos, ¿cierto? Y posteriormente se cierra la UL. Con estos elementos vamos a hacer nuestros botones, nuestro menú de navegación y nuestros botones. Hay un par de formas diferentes de hacer botones y menús de navegación. Nosotros vamos a implementar esa para que ustedes vean un poco cómo funcionan esos objetos, ¿sí? Listo, continuamos. Y vamos a entrar en toda una parte de lo que son los elementos a nivel de etiquetas para textos. Ustedes saben, todos los textos tienen diferentes características, ya sea a nivel de fuente, ya sea a nivel de color, ya sea a nivel de si es bold o itálica, ¿sí? A nivel de tamaño, todas estas características, ¿cierto? Y en las páginas web, obviamente, esos textos también tienen que configurarse de alguna manera. Entonces, para eso existen nuestras etiquetas de texto. Y la etiqueta de texto, pues, inicial que vamos a conocer es esta, la etiqueta P. Recuerdan que la vimos en lo que era la estructura de una etiqueta en la parte anterior. Recuerden que la etiqueta P es para abrir una especie de párrafo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy a abrir un texto X en mi página, integrarlo en mi página, pues lo hago a través de estas etiquetas P. Entonces la etiqueta P funciona para párrafos de texto y es conveniente usarlos abriendo y cerrando cada vez que se inicie uno nuevo. ¿Un nuevo qué? Un párrafo, recuerden. ¿Por qué? Porque estas etiquetas P suelen abrirnos como unos espacios en la parte superior y en la parte inferior para que nuestros párrafos queden como separaditos, muy organizados, ¿sí? Entonces se recomienda usarlos cada vez que se abra y se cierre un párrafo, ¿sí? Obviamente, dentro de esos párrafos, pues hay veces que tenemos textos o segmentos de texto que queremos que vayan en itálica. Entonces, usamos la etiqueta, recurrimos a la etiqueta I, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí la etiqueta I, letra en itálica, cierra la etiqueta I. Todo lo que queramos nosotros dentro de nuestro texto que está dentro de la etiqueta párrafo que vaya en itálica, la ponemos dentro de esas etiquetas, ¿cierto? Lo mismo a nivel de lo que son las negrillas, ¿sí? Entonces, para lo que son negrillas, vamos a poder usar lo que es la etiqueta strong, ¿sí? Abre la etiqueta strong, ponemos el texto interno que sería el segmento o el párrafo o todo el fragmento de texto que iría en negrilla y posteriormente cerramos la etiqueta strong, ¿sí? Y hay una alternativa para hacer negrilla también, que es una etiqueta que es la etiqueta B, ¿cierto? Entonces la B mayúscula, ya saben, entonces con esta es otra alternativa para poder hacer letras en negrilla. ¿Y por qué la B? Pues por el bold, ¿cierto? Traduce bold. Y strong, pues obviamente en el trazo es más grueso, también funciona como negrilla. Bueno, ahora bien, hay una manera muy sencilla de trabajar lo que son las etiquetas como tal las etiquetas de texto, ¿cierto? Y ustedes han visto, todas las páginas tienen diferentes tipos de texto integrados. Entonces hay unos textos que son títulos, hay unos textos que son párrafos de lectura, hay unos textos que solo son frases, hay unos textos que son links, ¿sí? Todas estas características de texto, pues obviamente si nosotros nos ponemos a programarlas una por una, se vuelve un poco tedioso y alargamos un poco los procesos, ¿sí? Entonces el HTML nos trae una alternativa, digamos, para estandarizar todos esos elementos y son lo que se conocen como las etiquetas de encabezados o las etiquetas H, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver, acá tenemos esas etiquetas y pueden ver que son 6. El HTML nos reconoce 6 tipos de encabezados diferentes, ¿cierto?
Entonces acá les voy a leer rápidamente. Los encabezados, heading, se pueden configurar para que sea más fácil de estandarizar los estilos de los textos en toda la página. Se pueden definir títulos, párrafos de lectura, botones, links y asignarles un encabezado preconfigurado con información de fuente tipográfica, tamaño, color. Nos facilitará el proceso de programación en el elementos básicos como los textos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les venía diciendo. Cada HTML nos permite configurar 6 tipos de encabezados, 6 tipos de heading, ¿cierto? Y obviamente pues yo después, dependiendo de mi diseño, yo defino, bueno, este texto va a ser un título, ¿sí? Este texto es un párrafo de lectura, este otro texto es un link, este texto es un botón, ¿sí? Y en base entonces a esas definiciones, a esas elecciones de diseño, pues yo vengo y configuro antes de iniciar mi programación lo que son las etiquetas H, ¿sí? Entonces digamos, elijo, ustedes pueden, digamos, ustedes ven en este orden que dice títulos, párrafos, links, botones, vacío, vacío. ¿Por qué? Porque quizás no encuentre más configuraciones que necesite de texto dentro de mi página, con lo cual con estas 4 configuraciones voy a trabajar todos los textos, entonces es muy viable. Obviamente configuro cada uno, entonces digo que los H1 van a ser tal fuente tipográfica a tal tamaño con tal color, ¿sí? Los párrafos también funcionan igual, van a ser tal fuente tipográfica a tal tamaño con tal color, ¿sí? Y así sucesivamente. Este orden, pues ustedes ya lo definen, ustedes pueden configurar los H's como ustedes quieran. El H1 para mí serían títulos, para ustedes pueden ser párrafos o pueden ser los links, ¿sí? Eso no importa, la idea es que ustedes aprendan a configurarlos inicialmente. Entonces, para que se familiaricen con las etiquetas H1. Posteriormente tenemos un elemento que se llaman los BR, ¿sí? Que son los saltos de renglón, y ustedes han visto cuando uno taguea, pues digamos un texto, está escribiendo, digamos en Word o en un blog de notas, en fin, ustedes quieren saltar al renglón siguiente o un punto de aparte, y uno da Enter, y ese Enter pues obviamente hace que nuestro cursor salte y iniciamos en un renglón nuevo, ¿cierto? En el código HTML, para yo poder hacer eso, si dentro de un párrafo de texto, necesito utilizar la etiqueta BR, ¿sí? Y ese BR, como dice acá, es un salto de renglón, es como si yo le diera Enter, ¿sí? Vamos a leer qué dice acá. Cada vez que se quiera insertar un salto de renglón o un espacio como un Enter entre un texto y otro, o entre un texto y una imagen, puede insertar varias veces de estas etiquetas dependiendo del número de espacios que desee separar. Nota, esta etiqueta no suele tener etiqueta para cerrar, en otras ocasiones se puede usar de la siguiente manera. Abro el símbolo menor que, BR, / cierro el símbolo mayor que, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como decía en el texto, cada vez que yo quiera darle un salto en renglón para separar algún elemento, sea un texto de otro o sea un texto de una imagen, ¿sí? Puedo usar la etiqueta BR. Y esa etiqueta BR no tiene etiqueta de cierre, esa etiqueta BR puede funcionar por sí sola o puede funcionar con esta otra estructura que ustedes pueden ver acá al final del texto. Perdón que se me salió, ya denme un segundo. Perdón muchachos, estamos aquí en la etiqueta BR, ¿cierto? Entonces puede ser esta estructura que vemos acá, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos les va a funcionar. ¿Listo? Ahora bien, ustedes pueden ver que existe acá otro elemento, ¿sí? Y ese elemento es el INVSP, ¿sí? ¿Y qué es el INVSP? Vamos a leer. El INVSP es un espacio, INVSP punto y coma. Es un espacio de carácter vacío. Cuando deseo dar espacio varias veces entre una palabra y otra, el HTML solo reconoce un espacio y para poder anexar más debemos escribir INVSP punto y coma, el número de veces que deseemos dar espacio. Me explico, muchachos. Ustedes han visto cuando uno está escribiendo algún párrafo de texto, sea en Word o en blog de notas o en algún tipo de documento, si nosotros queremos separar una palabra de otra, ¿qué hacemos? Le damos a la tecla espacio, ¿cierto? Entonces damos espacio una vez y la palabra se nos separa, ¿sí? En el HTML, los párrafos de texto no tienen esa lógica, ¿sí? Cuando yo escribo las palabras en el código, el texto, el HTML me reconoce el primer espacio, sí, él me separa la primera palabra, pero si yo quiero separarlo, darle más de una separación, ¿sí? Entonces espacio, 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 un X número de veces. El HTML no me la reconoce, entonces por más que yo en el código digite espacio, 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 él solo me reconoce un espacio.
Entonces, ¿cómo hago yo para separar más de un espacio entre palabras o entre una palabra y una imagen? ¿Sí? Utilizo este elemento que es el INVSP. Esto no es una etiqueta, muchachos. Esto simplemente es como una directriz para los textos, ¿sí? Para que me haga un espacio vacío entre un objeto y otro, ¿sí? Y posteriormente, entonces, muchachos, para acabar de ver esta parte de etiquetas básicas, cerramos nuestra etiqueta body. Recuerden que la etiqueta cuerpo teníamos toda la parte superior y cerramos nuestra etiqueta HTML. Con lo cual también cerramos esta parte del curso de HTML básico, de etiquetas básicas, perdón. La idea es que ustedes vayan repasando y familiarizándose con estas primeras etiquetas. ¿Listo? Bueno. Los espero en el siguiente módulo. Entonces, muchachos, en el siguiente módulo ya vamos a ver todo lo que es de Photoshop a Dreamweaver. Vamos a comenzar entonces ya a sacar nuestros objetos, a sacar todos nuestros elementos para construir nuestra página y iniciar nuestra programación. ¿Sí? Los espero en la próxima. Chao, bye bye.